Lo prometido es deuda y estamos ya aquí en su segmento Sembrando Esperanza, tomando de Dios y de Cristo Jesús todo lo bueno para que yo reflexione un poquito en mi vida y dé siempre pasos firmes en la fe. Muy buenas tardes, Padre Denis. Buenas tardes, Rosalinda. Buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan en este segmento. Y pues ya se va acercando Semana Santa, se va acercando la Pascua de Resurrección y que este periodo en el cual vayamos caminando pues sea una cuaresma de esperanza. Amén. Padre, como siempre yo tomando este texto precioso, y mire, usted aprovechelo, por cierto, puedo dar el comercial, vea, Padre. Sí, Sucede que en un diario matutino, porque no puedo decir en cuál, en un diario matutino, todos los domingos salen reflexiones que realiza el Padre Denis. Así que usted está atentamente invitado a buscarlo. A buscarlo. Comprar todos los que hay y que ahí lo encuentre. A buscarlo. Y si quiere información, pues llame al 22 11 0800. El tema es de regreso a casa y es la primera parte, o sea que vamos a dividir en dos este tema. Padre, cuando usted empieza su texto, dice algo, que hemos comenzado Cuaresma para meditarlo, pero me gustó lo que puso después. Dice, y ver si realmente el deseo de ir a Dios, buscarle y encontrarle es real y no se queda en un simple deseo de buena voluntad. Importante es. Pues sí, porque Cuaresma es un camino, es un camino que hay que recorrer. Y todo camino que uno recorre es porque tiene una ruta, porque ha dejado un pasado, un destino, un lugar de donde yo he salido. Y claro, yo quiero recorrer ese camino. Entonces, Cuaresma es un camino en el cual el Señor nos invita a no solo desear, sino salir a caminar, salir a un encuentro de una forma práctica para, al terminar este periodo, hacer una verdadera experiencia de Dios. Entonces el problema es eso, es que hemos vivido tantas cuaresmas, hemos hecho tal vez hemos asistido a tantas celebraciones que esta cuaresma se puede convertir en una más. Entonces puede haber un buen deseo, pero no hay una realización real de un encuentro real con Dios, con su misericordia y con lo que son la vivencia de estos días santos. Quiere decir que yo puedo vivirla de una manera devocional, mas no realmente tocando mis interiores para saber cómo estoy. Así es, podemos vivir, o sea, nos podemos contentar con una vivencia de ciertos ritos, prácticas religiosas, ciertas procesiones, me voy al Vía Crucis, pero en el fondo no hay un verdadero cambio, una verdadera transformación del corazón que me diga, esta Cuaresma, esta Semana Santa, soy más de Dios. Amén. Realmente soy menos de mí mismo, soy menos del mundo y soy más de Dios. Luego tiene escrito, dice, y no se queda luego dice que hay tres situaciones en el hombre. Dice, la primera es que me encuentro en el camino, la primera es si me he salido del camino. Sí. Si me encuentro en el camino, y la tercera es si estoy dando pasos realmente caminando, queriendo llegar a la Pascua. Háblenos de esos tres posiciones en que un hombre se puede encontrar, uno perdido, otro en el camino pero detenido, y el otro realmente dando pasos firmes en mi conversión. Bueno, nos puede ayudar los 40 años en el desierto del pueblo de Israel. ¿Cómo no? Ellos estuvieron 40 años vagando. Hubo un tiempo en que se salieron del camino. Sí. ¿Por qué? Porque tenían una meta y no la encontraban. Sí. Y eso implicó que ellos comenzaron a irse hacia otro lugar. Es muy fácil en la vida desviarnos del camino. Sí. Es muy fácil ir por caminos cerrados, equivocados. Y cuántas veces en nuestra vida nos ha pasado que nos hemos ido por los caminos que ni queremos ir y que sabemos que no tenemos que ir. No el camino del pecado, el camino del orgullo, el camino de la maldad, el camino de la insinceridad, el camino de la infidelidad,
caminos que sabemos que no son aquellos caminos que Dios quiere. Entonces, el primero es una realidad objetiva de estar fuera del camino que me lleva a Dios, en este camino hacia el encuentro con Dios. El segundo es el caminante que ya cree que ya no tiene más hacia dónde ir. Que se siente estancado. Estancado, cansado, tal vez decepcionado, tal vez desilusionado. Comenzó con entusiasmo, comenzó caminando y de repente dice, no, ya, esto es mucho, no estoy acostumbrado a caminar tanto, no quiero caminar. Con tanta dificultad, porque uno para buscar un pretexto es perfecto, que la comunidad, que el padre, que la iglesia, que puedo poner cualquier excusa. Cualquier situación. Y quedarme parado. Entonces, el peligro de esto es eso, la tibieza, la rutina, el quedarme estancado esperando, viendo cómo otros pasan, y yo me quedo ahí de observador en la vida. Sí. Es un camino que te hace perder la ilusión, es un camino en que no tienes una meta, no quieres realmente no quieres llegar a Dios, te has cansado, y muchas veces nos puede pasar eso un poco por la dureza de la vida, las circunstancias que dice, yo ya lo que di lo tenía que dar, así que me quedo aquí parado, estacionado, y por lo tanto desilusionado, sin la mira hacia el lugar al cual tengo que llegar. Y el tercero es el del caminante, del peregrino, del hombre ilusionado. Que camina con decisión. Con decisión para, pues independientemente de la aventura, de las circunstancias, de las situaciones, él tiene en su corazón una luz, una estrella, que es encontrarse al final del camino con Dios, volver a Dios. Cuaresma es eso, un camino que me obliga al final poder decir en mi conciencia y en mi corazón, Dios está más en mi vida. Amén. Así que tenemos las tres posiciones de un hombre que está en el camino de la Cuaresma. Así es. Y más de alguno de nosotros se identificará en alguno de esos caminos. Así es. Padre, vamos a hablar ahora del hijo pródigo. Bien. A lo mejor mis hermanos lo conocemos muy bien porque es una preciosidad de parábola, pero algunos otros no, a lo mejor primera vez que nos están sintonizando. Vamos a parafrasear la primera parte, y es que hay dos hijos, hay un padre amoroso, misericordioso, y vienen y le piden la herencia al padre. Se lo dan, el padre la reparte, no le dice que no, y el hijo menor, a quien tanto ama por ser menor, le da la herencia. Y el hijo, cuando le dan la herencia, se va. Esta es la situación en la que estamos ahorita para hablar sobre el hijo pródigo. Padre, aquí hay una cosa muy importante. El padre, cuando le reparte la herencia, pudo decir que no. El padre, cuando le dice el hijo que se quiere decir, pudo decirle que no. Pero hay algo grande que uno a veces no entiende, y es que Dios nos dio libertad. Sí. Y eso es lo que este padre amoroso, dentro de las consecuencias que él sabía que implicaría esa decisión de él de darle la herencia, ¿Sí? se la concede, precisamente porque respeta la libertad que utilizará mal su hijo menor. Sí. Entonces es el padre bueno que ama a su hijo, y que en ese amor él deja que él tome sus decisiones, porque incluso será una lección también para el hijo. Sí. ¿No? De después reflexionar, analizar, comprender que la libertad se tiene que utilizar de acuerdo a unos valores y principios, y que hay un arrepentimiento en la cual uno puede decir, me he equivocado, puedo levantarme, puedo ser mejor. Padre, cuando uno habla sobre el hijo pródigo, sobre la parábola del hijo pródigo, voy a tomar lo textual de lo que usted escribió. Pero el hijo, hablando del hijo menor, dice, el hijo, aunque vivía en la casa del padre, tenía sus castillos en el aire, vivía con el corazón fuera de su casa,
Soñaba con placeres, diversiones, vida desenfrenada, libre de todo, del reglamento y las normas que dictaba su padre, por tanto, con tanto amor por el bien de ese hijo. Esta parte es importante. El hijo menor lo tiene todo en la casa, el amor de su padre, es dueño de todo, come lo que quiere, se viste como puede, todo. Tiene sus fiestas, tiene su comida, tiene su vestido, tiene donde dormir, tiene su educación, no le falta absolutamente nada. Nada. Pero en su mente, él está viajando. Sí. Como todo joven que quiere, que se ilusiona con la vida, quiere comerse la vida a pedazos y pues resulta con ansias y la vida se lo come a pedazos a él, ¿no es cierto? Así es. Entonces, es interesante porque es la situación de tantos jóvenes que hoy quieren expresar sus derechos, su libertad, esa situación de rebeldía interior en la cual no se quieren sujetar a límites, a reglas, a normas, a una disciplina, a un orden, y quieren vivir con una libertad que se convertirá en un libertinaje. Entonces, es duro para un papá saber que él ofreciéndole todos estos medios para él como un modo de crecimiento, primero el hijo no lo valora. No. Segundo, lo desprecia. Sí. Y tercero, se aleja. Sí. ¿No? Porque él quiere ser él, pero sí, en ese ser él va a encontrar su verdadero ser. Cuando habla así, padre, uno empieza a ver en los hijos, sí, usted que no me deja hacer lo que yo soy, sí, como usted ya disfrutó, y empiezan los hijos con todas las excusas, ¿verdad? Y no se da cuenta que tienen que haber reglas y principios, porque el padre anda buscando el bien del hijo. Después continúa usted, padre, con una palabra que tiene la palabra de Dios, que se va a un país lejano. ¡Qué interesante esto! Lejano, y uno dice, bueno, se fue, ¿verdad? Pero lejano quiere decir mucho más. Mucho más. Un país la cual está lejos de la casa de su padre. Lejano quiere decir un país que tal vez está ensombrecido por el pecado. Sí. Un país lejano quiere decir un país en donde no está el cariño, la acogida del padre que lo levanta, que le da su autoestima, sino un país lejano en la cual uno se hace artífice de su propio futuro. Destino. Y ahí es donde se ve, es un país lejano porque es un país en donde no está la protección del padre, y donde no está la protección del padre, pues está la soledad, el individualismo, y también lo más triste está la sombra del pecado, la sombra de la maldad, la sombra del desenfreno, la sombra de una libertad que realmente no se sabe utilizar para el bien. Padre, cuando usted habla de esto, yo lo voy a leer textual, mis hermanos, porque es interesante ver cómo el Padre lo puso tal cual uno lo puede tomar para su vida. Dice, y se va a un país lejano, el país del pecado, de la indiferencia, del egoísmo, de mis proyectos y deseos. Es lejano porque el pecado nos aleja de la casa del amor, del corazón de nuestro Padre Dios. País lejano y oscuro, mientras que en casa había luz. Hermoso. Por lo tanto, la luz y la cercanía del Padre siempre es lo que todo hijo necesita. Y la luz para que le guíe, la luz para que le acompañe, la luz para que le caliente, la luz para que sienta el amor del bien. Y cuando uno se aleja de ese camino, que es la casa del Padre, ¿sí?, entra en ese mundo oscuro, frío, tenebroso, empantanado del mal. Y en ese mundo que viene el pecado, Padre, viene la muerte del alma. Sí. Entonces, si estamos en esa situación,
uno dice, caramba, se fue, se perdió, porque quiso, el padre lo amaba. Porque a veces los hombres, en general, no nos damos cuenta, Padre, que Dios tiene un plan y un proyecto para cada vida. Sí. Y eso creo que sería bueno recalcarlos el día de hoy. Muchos jóvenes, muchos adultos, todos. Muchas personas están diciendo, ¿y yo para qué vine? Sí, sin duda que esta es una parábola que nos enseña que la verdadera felicidad, el verdadero porqué de nuestra vida, el verdadero para qué de la vida se encuentra en la luz y en la gracia de la casa del Padre. Donde está Dios, ahí está mi vida, ahí está el sentido de mi vida. Una vez que nos alejamos de Dios, una vez que nos alejamos de su casa, caemos en el país lejano de la muerte. Sí. Es decir, nuestra vida comienza a dejar de tener sentido y valor como hijos dignos, semejanza de ese Padre amoroso y bondadoso que está ahí. Y lo importante es que el problema no es el Padre, porque el Padre está ahí. El problema somos nosotros que nos alejamos de esa casa. Y ahí es donde hay que volver a ese sentido, a ese valor. ¿Cuál es el valor que da a mi propia vida? ¿Quién da ese valor? ¿Quién da esa realidad que toca mi corazón, que me dice la vida hay que vivirla, tiene un porqué, tiene un para qué, tiene un sentido, tiene un designio? Y eso lo vamos a encontrar solo cuando estamos cerca de la casa del Padre, escuchándole, escuchando sus consejos, escuchando su palabra, levantándonos cuando nos caemos. Ahí está el Padre que siempre está tocando al corazón del sentido del hombre. Padre, y este hombre, este joven, el menor de los dos hijos, comiendo ansias, se va al mundo, pensando que en el mundo va a ser feliz, mas se le olvida que la felicidad ya la tiene. La tenía. En la casa de su padre. Hoy estaba con un grupo de sacerdotes en un retiro y yo les decía que el problema del hombre es que teniéndolo todo, nunca está satisfecho. El caso de Adán y Eva, ellos tenían todo. Dios, presencia, amor, casa, comida, bosque, pero se fijaron en aquello que no podían, en aquello que no tenían. Les tentó lo que no podían. Y muchas veces teniéndolo todo nos falta ese sentido de gratitud para ver lo que tenemos y dejar de lado aquello que no necesitamos. Entonces muchas veces los hombres es eso, teniéndolo todo, estamos queriendo investigar en aquello que no nos da nada y nos quita todo. Y nos quita todo. Y ahí es cuando, claro, comienzan las grandes decepciones del hombre, los grandes traumas, los grandes vacíos por no saber escoger lo que ya tenemos y qué es lo que realmente pues, nos hace feliz y que eso nos lo da Dios cerca de Él. Este joven comiendo ansias, ¿qué ganó al marcharse? Hambre atroz, insatisfacción y vacío espiritual tremendo que le mataba y carcomía el alma, hambre del cariño y del amor de su padre, esclavitud humillante y vergonzosa, apacentar puercos. Con el pecado perdemos a Dios y su gracia, la paz en la conciencia. Ahora bien, este hombre tiene algo importante también, que todos hemos vivido. Estaba en el pecado, estaba lejos de Dios, estaba lejos de la casa del Padre, pero empieza a pensar, como dicen algunos textos de la Biblia traducidos, según cómo se traduce, comenzó a pensar, como si antes hubiera sido bobito y ahora sí. Ahora ya comienza. Hoy ya comienza a utilizar su mente y decide volver. Sí, yo creo que aquí es donde entra el camino de la Cuaresma. Un joven que se desvió, un joven que fue por otro camino, que incluso estando ahí se estacionó. Sí. Ya, con tal de que esté alimentando puercos y que pueda comer algo, ya me estacioné. Sin embargo,
comienza el camino de conversión, el camino de volver. Eso es importante. Porque puedo, Padre, decir, caramba, yo en este pecado que estoy, pero no me muevo, Padre. Sí, o decir, pues, es que mi Padre no me va a perdonar. Es que ya si voy, ya ni voy, ya. ¿Ya para qué? Ya, aquí me quedo. Entonces, qué importante es saber que en la vida del hombre hay que reencontrar el camino y volver a comenzar de nuevo para dirigirnos a la casa de la felicidad, donde está Dios. Y esto es el gran mérito de este hombre, porque entre su análisis, su examen de conciencia, su arrepentimiento, la humildad que es tan importante en todo camino de conversión. Sin ella nada es posible, Padre. Si no hay humildad, porque uno nadie se puede levanta. Sí. O hay gente que dice, mire, la regó, te pasaste. No, solo es un abuso, exceso de confianza, abuso de confianza. Pero su mente no logra ver que está equivocado. Mientras la humildad no llegue al hombre, difícilmente encuentra el camino. Y sin duda que la humildad comienza cuando uno se siente necesitado. Sí. Este joven se sintió necesitado del amor del Padre, se dio cuenta de que realmente había cometido un error muy grande en su vida y que ahora tenía la oportunidad de él de resarcir, reparar y recomenzar. Entonces ese hecho de humildad, ese hecho de examen y ese hecho de confianza, porque en el fondo es un acto de confianza. Sí. Porque dice, voy a volver y le diré a mi Padre, Padre, pecado contra el cielo. Qué palabras más hermosas. Ay, de un alma que realmente se le abre la luz de la esperanza en su corazón. Y dice, hoy sí, puedo. Y esa confianza, Padre, que manifiesta este hijo de saber que el Padre le va a perdonar, es la que nosotros deberíamos de tener en el Padre de los cielos. Sí, y qué hermoso saber, porque muchas veces nuestros padres terrenos, tal vez por sus modos, por sus acciones, nos hacen perder esa confianza. Es que mi papá, como me ha tratado, si voy ahora a balazo, me saca. Sí. Sin embargo, qué experiencia más hermosa de este joven, sabiendo que todo lo que había hecho, la incorrespondencia de él, sabía que su padre lo iba a acoger nuevamente. Y así es cuando él recobra ánimos, se le abre el corazón para decir, tengo esta oportunidad, tengo que regresar con mi Padre. Padre, con este tema sembramos corazón en muchos corazones. Eso que usted acaba de decir, la esperanza de que mi Padre de los cielos, a pesar de que yo tengo una imagen negativa de mi Padre, en la tierra, el Padre de los cielos, no. Porque como dijo Cristo, quien me ve a mí, ha visto al Padre. Y si yo en los evangelios logro ver el rostro de Cristo, humilde, sencillo, bondadoso, amoroso, comprensivo, todo lo tiene. Entonces puedo tener la esperanza que aunque me equivoqué y la regué, puedo volver. Pero también, Padre, nosotros podemos tener la esperanza si hemos tenido un esposo, unos hijos, algún pariente que está lejos de Dios. También podemos tener la esperanza de que puede volver. Sin duda, y ahí es donde está la oración, el ejemplo, las palabras que uno siempre tenga que dar. Creo que esa es la vida cristiana y es el camino de conversión de una cuaresma sin fin, sí, en la cual siempre tenemos la oportunidad y la capacidad y la confianza de que algún día esa alma o yo o cualquier persona sí, que haya caído incluso hasta lo más bajo, tiene la oportunidad de ser levantado. Y esa fuerza, recuérdenlo siempre, nos la da Dios. Sí. Dios nos da la fuerza para la conversión, Dios nos da la fuerza para levantarnos, Dios nos da el cariño para decir, esta es una nueva oportunidad que yo tengo que aprovecharla. Y esta es la gran lección de este hijo que con mucha humildad, empantanado, empobrecido, empecatado, sí, ¿no?, se levanta andrajoso para ser recibido por ese abrazo tan amoroso y bondadoso de este Padre de las Misericordias. Padre, el tiempo se nos termina, pero yo quisiera rescatar algo. El hijo, se va, guapo, bien vestido, oliendo rico, calzado, y con joyas, mucho dinero. Y mucho dinero, pero regresa
andrajoso, maloliente, casi chulón, perdón si es cierto, desvestido, descalzo, sin joya alguna y sin nada. Y pero aún así, ha perdido su dignidad de hijo. De hijo. Pero Padre, a pesar de eso, el Padre que lo está esperando lo reconoce. Que eso es lo más hermoso, cuando Amén. dice el Evangelio que ha estado ahí en las tardes saliendo a su ventana, viendo el horizonte, diciendo ¿cuándo regresará mi hijo? Hasta que llega el momento maravilloso en la cual esa experiencia del Padre que lo ve a lo lejos y que sale a darle ese abrazo de reconocimiento y de, sobre todo, vida. Amén. Mi hijo que estaba muerto ha vuelto y está vivo. Amén. Qué hermoso, mis hermanos. Ya ve que esto está interesante. Y hay una segunda parte de este mismo tema. No se la pierda porque el próximo lunes la estaremos viendo. Pero en este momento vamos con un corte comercial.